Muy bien, doctores, tengan ustedes buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde según el sílabus, que es exodoncia simple, ¿no? El día de hoy hemos visto en práctica la realización de la exodoncia simple. Entonces vamos a reforzar esta parte. Ya igual la próxima semana haremos cirugía compleja. La próxima será cirugía de terceros molares, caninos retenidos, ya vamos a ver, ¿no? Entonces, hay que ir reforzando las teorías también. ¿Listo? Cualquier pregunta me la hacen llegar. Lo primero que tenemos que tener antes de realizar una exodoncia siempre, siempre, por más que sea una exodoncia simple, es una historia clínica correctamente llenada, ¿sí? Una exploración de la cavidad bucal, y ya sabemos que debemos de identificar que el paciente no deba venir con problemas de enfermedad periodontal o caries. Tiene que venir la boca sana para poder hacer los procedimientos sin ningún riesgo de contaminación. Y si es necesario, ¿ya? De acuerdo a la anamnesis que yo he desarrollado en la historia clínica, veo si es necesario utilizar estudios complementarios, como por ejemplo análisis o perfiles hepáticos, renales, ¿no? Hemogramas completos, qué sé yo. Y obviamente, dentro de los estudios complementarios está realizar o dar la orden para una radiografía. Doctor, ¿puedo extraer un diente con una periapical? Sí, no hay problema. ¿Puedo extraer una tercera molar con periapical? No, ahí sí ya no. ¿Por qué, doctor? Porque necesito ver la cercanía con el nervio dentario inferior y la cercanía con lo que corresponde al seno paranasal. Doctor, un canino retenido tampoco con periapical. Tiene que ser panorámica para visualizar más el plano y ver qué tan cercano están con la anatomía vecina y para poder respetarla. Entonces, hay momentos. Y las tomografías las reservo para cuando tanto mi panorámica me arroja que estoy cerca de la estructura, ¿no? En la panorámica, no, doctor, mire, se aprecia que la raíz está dentro del seno paranasal. Muy bien, entonces voy a pedir una tomografía para visualizar si verdaderamente, porque ya saben que la panorámica tiene más del 30% de error, entonces hay que visualizarlo bien en una tomografía y ver si correctamente coincide con esa intrusión de la raíz dentro del seno o la cercanía con el nervio dentario inferior. Entonces ahí ya colocaré o solicitaré una panorámica, una tomografía. Entonces, ven, esos son los estudios previos a la exodoncia. Entonces ya planifico, desde aquí planifico cómo va a ser mi cirugía. Por ejemplo, esta pieza dental, la primera molar, veo que una de las raíces vestibulares es corta, ¿sí? La otra es un poco más larga, ¿sí? Entonces visualizo el premolar, por ejemplo, la raíz es larga, también está próxima al seno paranasal, ¿sí? Entonces voy visualizando, voy interpretando mis radiografías. La tercera molar veo que está en sobreoclusión, ¿ven? Y obviamente visualizo que utilizando un botador se me va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque simplemente giro hacia distal y voy a estar en el camino de salida del alveolo de ese diente. Entonces, aquí una extracción de tercer molar será fácil. Voy identificándolo con mi radiografía bien tomada y bien revelada, ¿no? Luego, ya determino si procedo a la exodoncia y posiciono correctamente al paciente, ¿no? Si va a ser una exodoncia en el maxilar superior, en el maxilar inferior del lado derecho y lado izquierdo. Ya saben que en el maxilar superior posiciono al paciente en 90 grados. Perdón, en el maxilar inferior es en 90 grados. En el maxilar superior en 30 grados, suficiente, ¿ya? Y la posición del odontólogo conservando la ergonomía. Siempre conservando la ergonomía porque no solamente van a extraer un diente a lo largo de su vida, muchas piezas dentales. Entonces debemos de guardar una correcta posición para no malograrnos la columna, ¿no? Luego la posición de las manos. Ya sabemos que la mano izquierda es quien protege a los tejidos y la mano derecha es en donde tomamos los forceps, ¿sí? O los instrumentos. Entonces, por si acaso fue pregunta de examen esta parte de aquí. Para el maxilar superior,
Para la mano que protege, la mano izquierda, posicionamos el dedo índice en el paladar y el dedo pulgar en vestibular para lo que corresponde a la zona de molares del cuadrante 1. ¿Ya? Cuadrante 1. Si es en la zona anterior de canino a canino, el pulgar va al paladar y el índice va en vestibular. Y si es en el cuadrante 2, ya sabemos que el pulgar va en paladar y el índice va en vestibular. Esa es la posición correcta de la mano de apoyo, que es la mano izquierda. En el maxilar inferior, ¿cómo será, doctor? En el cuadrante 4, como lo ven en la foto, ya utilizo 3 dedos. El pulgar va hacia el lingual, el índice va en vestibular y el medio va hacia la base del mentón. ¿Por qué? Porque voy a hacer fuerzas hacia abajo y este tercer dedo me va a hacer una fuerza hacia arriba. Cuando dos fuerzas van en direcciones opuestas, se anulan. Entonces eso es lo que quiero, que se anule la fuerza para no malograr la articulación. Eso es genial. Si es la zona anterior de canino a canino, colocaré mi dedo medio en lingual, el índice en vestibular y el pulgar será en el mentón. ¿Ya? Y si es en el cuadrante 3, el dedo pulgar va hacia la base de la mandíbula y obviamente el vestibular va el dedo índice y el lingual va el dedo medio. Así es la posición correcta de la mano izquierda. Estamos viendo la posición correcta de la mano de apoyo o mano izquierda frente a una exodoncia simple. Pregunta de examen para lo que sería el serums. Y muchos han caído en esta parte, ¿no? ¿Cómo se colocaban los dedos? Entonces, esto es la posición correcta de las manos, de la mano izquierda, que es la mano de apoyo. Muy bien. ¿Cuándo está indicado una avulsión o una exodoncia simple? La avulsión dentaria de un elemento dentario está indicado cuando este, dañado en sus componentes anatómicos, no es susceptible de reparación mediante terapia conservadora, periodontal, protésica o quirúrgica, o bien cuando su conservación no parece oportuna tras la evaluación del estado de salud general o la situación local del paciente. Ahora, en la actualidad, doctores, extraer un diente, pues, es raro. ¿Por qué? Porque tratamos de utilizar terapia conservadora. Es decir, si hay una caries profunda, pues haré un recubrimiento pulpar. Si esto fracasa, haré una endodoncia. Si la endodoncia fracasa, haré un retratamiento de endodoncia. Doctor, fracasó el retratamiento. Bueno, me iré por una pisectomía. No, doctor, fracasó la pisectomía. Recién me voy por una extracción dentaria con reemplazo por aditamentos que actualmente son los implantes dentales. Entonces, si se dan cuenta, hay bastante terapia conservadora por hacer, pero, doctor, eso también va a depender del estado del paciente, claro. Pacientes con compromiso sistémico que van a entrar a cirugía o quimioterapia, no voy a hacer terapias conservadoras porque necesitan de una respuesta inmune y muchos de estos pacientes su respuesta inmune es deficiente. Por lo tanto, haré exodoncias, extracciones. O doctor, también por la economía del paciente, y eso pasa mucho en el Perú. Mire, llega mi paciente y le comunico, mire, usted es candidato para una endodoncia, para no perder ese diente. Doctor, ¿cuánto está una endodoncia? Una endodoncia anterior estará a 380, una premolar estará 550, una molar estará a 680, 700 soles. Entonces, doctor, ¿sabe qué? No me alcanza. No tengo ese dinero. Entonces, por favor, quiero que me extraigan la pieza. Entonces, si el paciente no dispone de los recursos económicos que muchas veces o casi siempre pasa en nuestra realidad en el Perú, entonces obviamente están destinados a perder las piezas dentales. Sí, es más, ya se ha creado una cultura sobre eso, ¿no? O sea, sienten un dolor y van al odontólogo para que le extraigan el diente. Ellos no piensan en tratar de mantener, porque dicen, no, si tengo más dientes. Entonces, obviamente, hay que educar al paciente de que perder un órgano dental, pues obviamente a lo largo nos trae muchas secuelas. ¿Cuál es el problema, doctor, de perder piezas dentales, no? ¿Qué pasa si pierdo una pieza dental? Eh,
obviamente ustedes se dan cuenta que hay un componente masticatorio, ustedes lo han visto, es en oclusión. Este componente masticatorio funciona idealmente cuando hay pares oclusales que se corresponden, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Entonces, al masticar, al cerrar estos componentes, ¿sí? Estos dientes que se corresponden empiezan a moler los alimentos, a triturar, y eso se llama eficacia masticatoria al 100% cuando tenemos todos los pares oclusales. Pues no, si tenemos todos los dientecitos, tanto arriba como abajo, tenemos una eficiencia o una eficacia masticatoria al 100%. Cuando nosotros perdemos un diente, se reduce más o menos un 10% de la eficacia masticatoria. Voy perdiendo dos dientes y estamos hablando de un 25% de la eficacia masticatoria, ¿sí? Sobre todo si son molares. Doctor, si voy perdiendo tres dientes, ya estamos hablando casi el 40% de eficacia masticatoria. Entonces, sobre todo si son molares. Entonces se dan cuenta, ¿y eso en qué se traduce, doctor, la eficacia masticatoria? Que no se forma correctamente el bolo alimenticio, es decir, el paciente está tragando los alimentos casi enteros. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso tienen que explicar ustedes a sus pacientes. El problema de tragar los alimentos casi enteros significa de que mi estómago va a tener que liberar más ácido para tratar de disolver estos alimentos, para tratar de ayudarnos en la digestión. Al liberar más ácido es donde empiezan los problemas de gastritis, ¿sí? Entonces, obviamente, no se forma correctamente el bolo alimenticio. Entonces, empieza el paciente con problemas gástricos, inician con gastritis. Estos pacientes que ustedes vean que no tienen piezas dentales o les han perdido más de 4 piezas dentales, se van a dar cuenta y ustedes le pueden preguntar ni bien llegan, ¿usted tiene problemas gástricos? Sí, doctor, tengo gastritis. Y esas gastritis no sanan, ¿sí? No sanan, ¿por qué? Porque muchas veces, uno, el microorganismo, ¿sí? Que es el Helicobacter pylori, se aloja en la flora bacteriana de la boca, en la saliva, y por lo tanto tratan lo del estómago, pero no tratan lo de la boca, y se va contaminando y recontaminando el paciente. Y otro es obviamente la eficacia masticatoria, porque el paciente no tiene las piezas completas y pasa el alimento casi entero. Eso hace que el flujo de ácido gástrico, ácido clorhídrico sea mayor y por lo tanto las gastritis no paran, no cesan. Entonces, eso es un problema. Ahora, como no cura, como no sana esas gastritis, empiezan los problemas ya de úlceras gástricas. Y cuando hablamos de úlceras ya estamos girando el panorama del paciente hacia enfermedades ya mucho más importantes, como son, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto. Entonces, la pérdida dental está directamente relacionado con estas patologías. Cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto. ¿Y por qué, doctor? Porque no se forma correctamente el bolo alimenticio. Además de problemas como anemias, ¿sí? Que se producen, ¿por qué? Porque no se forma o no hay una buena nutrición porque el paciente está tragando los alimentos enteros. Entonces, ahí es la respuesta cuando le pregunten, doctor, pero perder un diente. Ustedes explican ese tramo al paciente y van a ver que el paciente no va a querer perder ese diente por nada del mundo. Entonces, muchas veces por ignorancia, porque ya he dicho que la ignorancia no es malo, todos somos ignorantes en algo, todos, ¿ya? Somos ignorantes en muchas cosas, no conocemos de física, no conocemos de química avanzada, no conocemos de geometría espacial, muchas cosas somos ignorantes. Entonces, muchas de las personas son ignorantes en el cuidado de su boca. Y para eso estamos nosotros, para educarlos, ¿ok? Entonces, las indicaciones para una exodoncia es la caries dental, la periodontitis apical, enfermedades periodontales. Obviamente recuerden que estas tienen tratamiento conservador, ¿sí? Entonces, lo primero es que debo siempre utilizar el tratamiento conservador. Doctor, mi paciente no tiene, ¿no? Para hacerse, pues, sus tratamientos, endodoncias y eso. Bueno, elegiré lo que es una extracción, ¿no?
Extracciones estratégicas en el ámbito de rehabilitaciones complejas. Ese es un punto aparte, ¿sí? Eso sí es importante. Viene un paciente que hace mucho tiempo ha perdido muchas piezas dental y hubo un colapso de mordida. Un colapso de mordida, eso quiere decir que hay dientes que están extruidos, hay dientes que están intruidos, hay dientes que están mesializados, distalizados, el contacto es inoportuno, por eso todo lo manejo oclusión, ¿no? Es importante aprender ese curso. Para mí es vital aprenderse el curso de oclusión. Entonces, doctor, voy a rehabilitar al paciente, pero ¿sabe qué? Hay dientes extruidos. Y el paciente no quiere, pues, colocarse brackets para tratar de intruir esos dientes. Entonces, ¿qué queda? Uno, o hago una endodoncia y corto el diente, la corona, o dos, extraigo la pieza. Obviamente, si es que hago la endodoncia, corto, tengo que colocar perno espigo, tengo que colocar coronas, obviamente es más el presupuesto del paciente y muchos de ellos no tienen mucho presupuesto. Entonces, obviamente, optarán por hacer extracciones de piezas dentales sanas, pero con fines rehabilitadores, ¿sí? Es decir, voy a sacar un diente que está extruido, pues está sano, doctor, sí, lo voy a sacar, pero para que me dé espacio de colocar una prótesis que le va a servir al paciente. Entonces, obviamente, hay muchos pacientitos que son reacios, otros que buscan los medios para poder hacerse los tratamientos, ¿sí? Lesiones intraperiodontal también, fracturas radiculares, esto pasa mucho en premolares. Hay una cultura en el peruano de destapar la cerveza con los dientes, ¿sí? Destapar, y he visto muchas fracturas coronales y radiculares producto de esto, ¿ya? Entonces, eso es típico del peruano, destapar la cerveza con los dientes. Entonces, tratar de educar incluso en nuestra casa, porque a veces vemos primos, tíos, qué sé yo, tratar de educar en esta parte de conservar las piezas, ¿no? Por tratamiento ortodóntico. Eso también es importante. Hay maxilares que son atrésicos, o como corresponde. Por ejemplo, ustedes saben que cuando nosotros... eh, ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar, doctores? Sí, doctor, sí Sí, se escucha doctor. bien. Sí, doctor, todo bien. Ya. Eh, Les comentaba, cuando nosotros tenemos nuestra pareja, obviamente decidimos tener un hijo, recordemos que mitad de nuestros cromosomas van a ir a ese hijo de ustedes y mitad de su pareja. Así funciona. Entonces, obviamente, imaginen ustedes que esa niña o ese niño adquiere el maxilar de la mamá, que muchos maxilares femeninos son pequeños, y adquiere los dientes del papá, que muchas veces los dientes del papá son enormes. Entonces, no cuadra, pues, ¿no? Algo no cuadra ahí. O sea, genéticamente hubo esa mezcla, se mezclaron en esa parte y no cuadra, pues, ¿no? O sea, dientes enormes en un maxilar pequeño, ¿qué va a pasar? Los dientes salen, este, chuequitos, todos los dientes están chuecos. Doctor, mire, ese canino está montado, el lateral, y ustedes se dan cuenta que el maxilar es pequeño, la boca es pequeña, pero tienen los dientesotes grandes. Ven al papá que se ríe, ven que ha heredado los dientes del papá. Entonces, doctor, ¿qué hay que hacer ahí? Necesito espacio. Entonces, muchas veces se sacrifican dientes. ¿Qué dientes sacrifican? Las primeras premolares. Quitan las primeras premolares y hay espacio suficiente para acomodar todo el sector anterior, de canino a canino, que es obviamente la zona de alta estética, ¿no? Entonces, posicionan correctamente y listo. Entonces, sirven los tratamientos eh, en una exodoncia para un tratamiento ortodóntico, con ese fin. Elementos dentarios mal posicionados también, dientes que están muy giroversados y al tratamiento ortodóntico no puede hacer nada, pues nos toca extraerlos. Y extracciones previas a la radioterapia, pacientes que tienen cáncer, recuerden bien, y esto fue pregunta de examen para su serums. Paciente con cáncer, ¿sí? Es diagnosticado con cáncer de cuello, ¿sí? Y se le va a hacer radioterapia a nivel
de la zona oral. Muy bien. ¿Con cuánto tiempo de anticipación yo tengo que hacer las extracciones? 25 días antes de su radioterapia, yo ya tengo que haber extraído. Doctor, faltando un día su radioterapia, no, predispongo al paciente a que se infecte terriblemente. Doctor, 7 días posterior a su terapia, no. ¿Cuántos días tengo que pasar para extraer un diente después de su radioterapia? 25 días también como mínimo. Es decir, 25 días antes tengo que extraer, 25 días después debo de extraer también cualquier pieza, con mucho cuidado. Porque un paciente con radioterapia puede generar osteonecrosis. Osteoradionecrosis, también lo pueden encontrar el término. Y obviamente pueden malograr a un pacientito, así que con mucho cuidado, ¿ya? Entonces, siempre en estos pacientes que van a recibir radioterapia, cualquier piecita que ya esté involucrada con una caries profunda, debo de extraerla, ¿ya? ¿Y por qué, doctor? Porque su respuesta inmune es deficiente, muy deficiente. Y cualquier infección que esté ahí, llega un absceso, puede llegar a un absceso cerebral y el paciente muere. O una septicemia y el paciente muere. ¿Ya? Elementos dentarios implicados en fracturas de maxilares, un accidente, se fracturó el maxilar, por ahí hay dientes, hay que extraerlos. Elementos dentarios incluidos o semi-incluidos en caso de terceras o caninos retenidos. Eliminación de focos infecciosos en pacientes inmunodeprimidos, en diálisis y en los que deben recibir un trasplante de órgano. Obviamente en ellos su sistema inmunitario está debilitado, así que no debe de haber ningún foco infeccioso. Doctor, ¿miré por terapias conservadoras, endodoncia, eso? No. ¿Por qué? Porque predispongo la respuesta del paciente y puedo generar una septicemia o un proceso fuerte que puede llevarlo a la muerte al paciente. Caries o procesos infecciosos periapicales en un diente deciduo está condenado a una extracción. Si es que, obviamente, no lo intento primero con un tratamiento conservador que sería una pulpotomía o una pulpectomía. Si fracasan estos tratamientos, ya me voy por una extracción. Anquilosis de un diente deciduo. Ya está, pasó su tiempo que debería caer y sigue el diente ahí. Veo, tomo una radiografía y el diente permanente está por debajo de ese diente. Extraigo ese dientecito, ¿ya? Posibilidad de sustituir los elementos dentarios comprometidos por implantes, ¿sí? Doctor, ¿es mejor un implante que un diente real? Jamás va a ser igual. Es mi especialidad, la implantología. Jamás un implante va a ser como un diente real. ¿Por qué? Porque un diente real tiene el ligamento periodontal que nos da sensibilidad. Imagínense, ustedes están comiendo algo, alguna vez están comiendo algo y por ahí apareció una piedrita dentro de lo que están comiendo o algo duro. El diente al momento de cerrar, el ligamento periodontal identifica esto y para la masticación. Si no parara, podemos nosotros triturar esa piedra o incluso romper los dientes. Pero como lo sintió el ligamento periodontal, paró la masticación y ustedes identifican la piedrita sin toparlo con la lengua, simplemente con los dientes. Ahora, hagan eso con un paciente que tiene implantes. Es más, póngale una piedra a ustedes para que prueben. Hay una piedrita chiquita. Hágalo masticar y el paciente que tenga implantes tanto arriba como abajo. El paciente no siente nada. El paciente puede mascarse la piedra sin ningún problema y lo va a escuchar cuando se tritura entre la parte superior e inferior y ahí va a parar, pero por el sonido, más no porque sienta nada. Entonces, jamás va a ser sustituir un implante o un diente. Así que tratemos de conservar siempre, siempre un diente. ¿Ya? El último de los procedimientos es hacer una extracción dental. ¿Listo? Si está en nuestras manos. Y obviamente el último ítem que es el que más énfasis tiene en nuestro medio, que es obviamente pacientes que no tienen el factor económico, ¿no? O sea, doctor, ¿sabe qué? No tengo para las endodoncias, no tengo. Obviamente están destinados hasta una extracción y perder y tener deficiencia masticatoria, ¿ya? Y eso es un problema que acarrea la población peruana y es un problema fuerte, doctores. ¿Por qué? Miren, hasta el momento no hay prioridad
en lo que corresponde a la salud bucal en el Perú. No hay prioridad y siendo prioridad, ¿saben por qué? Imagínense un niño que tiene caries dental o un adulto que tiene caries dental profundas, ¿no? Un niñito que tiene una caries dental pero fuerte. ¿Qué va a pasar? Ese niño anda con dolor de diente al masticar. Por lo tanto, no se alimenta bien porque le duele. Cuando está masticando le duele el diente, entonces evita comer. Entonces, ¿qué pasa? No se nutre bien y empieza la malnutrición. ¿Por qué creen que en el Perú hay tantos niños malnutridos? Porque ustedes revisan su boca y su boca está llena de caries y caries profundas. El niñito anda con dolor. Ahora, ese niño malnutrido y con dolor de dientes lo envían al colegio. ¿Ustedes creen que ese niño malnutrido va a poder, recibir los conocimientos? No, porque uno no tiene la energía suficiente porque no come bien y obviamente hay un malestar de las piezas dentales. Igual pasa en un adulto, malestar, deficiencia masticatoria porque le han sacado los dientes, no come bien, pasa los alimentos enteros. ¿Y qué pasa? Malnutridos. Por eso es que siempre andan de sueño, cansados, ¿sí? No tienen ganas de hacer nada. Les dicen algo a ustedes, no entienden. Les dicen que estudien para su examen, no estudian, jalan. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, es un problema fuerte esto de la malnutrición, producto de qué? Deficiencia masticatoria. Entonces, en el Perú, si algún día, obviamente, queremos mejorar, está en las manos mucho de esto de la alimentación. Mucho tiene que ver la alimentación. Y la alimentación está directamente dirigida por nosotros, pues, ¿no? Los odontólogos, porque si tienen buenos dientes, mastican bien y comen bien. Si tienen malos dientes, van a tener problemas. Entonces, miren qué tan importante. Y no somos prioridad. No somos prioridad, no nos consideran como prioridad. ¿Ya? Contraindicaciones. ¿Cuándo no debo extraer un diente? Un paciente diabético no tratado, obviamente, no puedo hacer ninguna extracción. ¿Por qué? El paciente, su respuesta inmunitaria es deficiente, el sangrado es deficiente, las infecciones son pero fuertes, entonces evite, ¿ya? Cualquier paciente en realidad que tenga problemas sistémicos, enfermedades sistémicas, sin controlar, que no estén controlados, por ejemplo, un paciente que tiene VIH, un paciente que tiene diálisis, hepatitis, cualquier enfermedad, cardiópata o problemas de hemostasia, cualquier enfermedad que no esté controlada, obviamente no puedo hacer ninguna extracción. ¿Ya? No es una contraindicación absoluta, es decir, que nunca le voy a poder sacar un diente. No, el paciente se controla su enfermedad y obviamente ya puedo hacer el procedimiento sin ningún problema. Pacientes controlados, pacientes que sí están llevando su terapia, obviamente sí puedo hacer sus procedimientos. El embarazo, doctor, ¿una extracción será contraindicación en un embarazo? No, no es contraindicación siempre y cuando tenga los criterios para disminuir la cantidad de anestésicos, es decir, utilizar un máximo de un cartucho y medio de anestésico, porque más de eso ya estás generando toxicidad en el feto. Y además, utilizar siempre lidocaína. Y además, al momento de medicar, solamente paracetamol para el dolor y verificar si necesita o no utilizar antibióticos. Después no está contraindicado, por si acaso. El embarazo no es considerado una enfermedad. Doctor, ¿cuándo debo de extraer la pieza? ¿En el primero, en el segundo, en el tercer trimestre? En el primero no hago nada. En el primer trimestre nunca toquen nada. Es el ciclo de formación del feto más importante. ¿Ya? Si es que ustedes tocan a un paciente, en el primer trimestre les va a salir un Bad Bunny. Pero si ustedes tocan desde el segundo o tercer trimestre, no pasa nada, doctores. Siempre y cuando, les digo, tengan en consideración la toxicidad de la lidocaína y obviamente, ¿qué más? La toxicidad de los medicamentos.
siempre, ¿ya? Siempre las dosis más bajas en paciente embarazado y obviamente teniendo los criterios que le he dicho. Radiografías en un paciente que esté embarazado, jamás, en ninguno de los trimestres, ¿ya? En ninguno de los trimestres está aceptado una radiografía. Ese es el inconveniente, ¿ya? Ese es el inconveniente mayor. Entonces, pero doctor, yo ya tengo mi radiografía antes de estar embarazada, ya tenía mi, ay, me ayuda esa radiografía y verdaderamente necesita la extracción, obviamente me iré por esa extracción, ¿ya? No hay problema. Siempre es un tabú esta parte del embarazo, pero hay que tenerlo claro, ¿ya? Contraindicaciones locales. Cuando hay una infección local aguda, jamás debo de hacer una extracción, pues, ¿no? Jamás. Cuando un tratamiento por ejemplo, ¿no? Hay una flebosis aguda en los tejidos periodontales, es decir, una inflamación severa de todos los tejidos, pues no, pues doctores, porque van a remover microorganismos y pueden infectar a esa zona. Una estomatitis inflamatoria, ¿no? Eso no. Una pericoronaritis. Ahí yo les puedo decir que sí. Abscesos dentoalveolares. Eso sí. O sea, doctor, tiene una fase aguda, una pericoronaria, opera, no hay problema. Un absceso dentoalveolar, no hay problema. Opera, lo saca de ese diente y más bien le va a ayudar a recuperarse. Pero cuando está una estomatitis, una flebosis, una inflamación fuerte de los tejidos blandos de toda la boca, ven que la boca está roja, eritematosa, sangrante, obviamente ahí sí no. Traten de esperar, traten muchas veces en periodoncia primero, den sus enjuagues bucales, una vez que se estabiliza, recién extraigo las piezas. Cuando hay continuidad con tumores, ahí sí, doctores, me aguanto, no extraigan ninguna pieza. Por eso siempre les pido que saquen sus radiografías. Siempre, doctores, que voy a extraer. ¿Por qué? Porque puede ser que ese dientecito esté en cercanía con un tumor y ustedes, en lugar de ayudar al paciente, hacen metástasis y pueden desencadenar la muerte del paciente. Precedente de radioterapia, les dije que pasados los 25 días ya puedo operar al paciente sin problema, ¿ya? Aquí hacen un resumen de los protocolos quirúrgicos de la extracción, en qué momentos debo de hacer la extracción, acá hay un resumen, ¿ya? Lo pueden tener, tómenle una foto para que lo puedan estudiar, y las contraindicaciones, ya comunes, cualquier intervención sistémica, ya saben, pacientes no tratados, y obviamente local es lo que ya hemos visto. Entonces es un resumen de lo que hemos visto de indicaciones y contraindicaciones. Hay una técnica quirúrgica básica, que es la convencional, la que ustedes han visto el día de hoy, ¿sí? Y hay una técnica quirúrgica abierta. La técnica quirúrgica básica no se prevé el despegamiento de un colgajo, se realiza principalmente con fuerzas de extracción y son llamadas exodoncias simples. La que ustedes han hecho hoy día en su cerdito es una extracción simple. Y la técnica quirúrgica abierta se realiza un despegamiento de un colgajo, como ustedes están viendo aquí, eliminación de una cierta cantidad de tejido óseo que se le denomina osteotomía. Además, puede ser oportuno subdividir al diente, a eso se le conoce como odontosección, y eso ya se le conoce como una exodoncia compleja, ¿ya? Por ahí me preguntaron, y uno de sus compañeritos, doctor, se me fracturó la corona, solamente ha quedado la raíz, pero ese diente vino por una extracción simple. Pero cuando yo hago malas maniobras y rompo las coronas y me queda la raíz, ahí ya se convierte en una exodoncia compleja. Es decir, doctor, ¿qué debo de hacer? Un colgajo, como lo están viendo aquí, un colgajo para ver dónde está la raíz y luego quizá retirar un poquitito de huesito y retirar esa raíz. Se vuelve más complejo. La cicatrización obviamente es más complejo en ciertos casos, ¿ya? Lo primero que debo de hacer siempre es un balance preoperatorio general. Hay que ver cómo está su estado físico del paciente, valoración radiográfica, valoración de la anatomía radicular. Tengo que ver cómo está posicionado ese diente, lo valoro en mi radiografía. Valoración de la movilidad del diente, estructuras anatómicas adyacentes, situación de la corona clínica del diente. Doctores,
Si es que alguna vez van a extraer una pieza dental y esa pieza dental tiene una corona, es una exodoncia compleja. Doctor, ¿tiene una endodoncia? Exodoncia compleja. ¿Tiene un perno? Exodoncia compleja. ¿Por qué, doctor? Pero si está completo, ahí está su corona. Cuando ustedes lo tomen con el forceps, esa corona se despega o se fractura. Un diente que tiene endodoncia se va a fracturar. Entonces, si se va a quedarle la raíz nada más, ¿qué sería? Compleja. Por si acaso, siempre valorar eso de la corona clínica del diente. Posición del diente que se debe extraer también, qué estructuras nos impiden extraerlo correctamente, la mineralización del hueso circundante. Eso lo valoro obviamente en la radiografía y en la anamnesis de la historia. Por eso es que es tan importante dónde vive usted o de dónde viene usted. Sí, yo vengo, doctor, de la Caleta San José o Santa Rosa. Ellos comen bastante pescado y la mineralización del hueso es alta. ¿Qué significa eso, doctor? Que cuando yo haga los movimientos vestibular y palatino, el diente no se va a mover. El hueso es duro para dilatarse. Entonces, ¿qué riesgo corro? Fracturar la pieza dentaria. Por lo tanto, en un paciente que tenga mineralización del hueso alveolar circundante, esa cirugía es una exodoncia compleja. No es una exodoncia simple. Doctor, pero mire, el diente no tiene corona, el diente es impecable, tiene todos los valores de un diente normal. ¿Por qué no es una exodoncia simple? Porque el hueso es duro y tiende a fracturarse la corona. Me va a quedar las raíces nada más. ¿Ya? Y presencia de lesiones periapicales. ¿Por qué? Porque tengo que ver que si hay una lesión periapical, tengo que curetearla. Para eso sirve la cuchareta de Lucas y obviamente retirar ese tejido. ¿Ya? Miren, valoro la radiografía. ¿Qué me está diciendo la radiografía aquí? Raíces largas. Aquí, encima, ¿qué más tiene? La corona tiene una restauración de amalgama enorme. ¿Será simple o compleja, autor? ¿Ustedes qué opinan? Compleja. Compleja, Compleja. doctor. Compleja, ¿por qué? Cuando yo lo tome con el forceps, se me va a romper. Fracturado. Esta de aquí, doctores, ¿simple o compleja? Compleja. Compleja, ¿por qué? ¿Por qué compleja? Tiene un tratamiento de endodoncia. Exacto. Cuando yo lo tome con el forceps y hago los movimientos, se me va a fracturar. Sigo valorando. ¿Esto qué sería? ¿Simple o complejo? ¿Ustedes qué opinan? Simple, doctor. Simple. Miren, valoren, por eso siempre les digo, el camino de salida del diente. Imagínense ustedes que ya han hecho el debridamiento, lo van a tomar con el forceps y cuando lo quieran sacar hacia arriba, ¿qué va a pasar? ¿Con qué va a chocar? Con la molar. Exacto, entonces no tiene un camino de salida. Y si no tiene un camino de salida, ¿qué va a pasar? Es una exodoncia compleja. ¿Por qué? Aquí se va a trabar, doctor. ¿Qué debo de hacer? Cortar la corona y sacarlo por partes. ¿Se dan cuenta? Es una exodoncia compleja. Aquí, doctores, Compleja. Compleja, doctor. ¿por qué? Por las raíces dilaceradas no va a poder salir. Exacto, las raíces curvas o dilaceradas. Miren, yo trato de jalar haciendo mis movimientos bonitos, como el doctor me ha dicho, y en un momento va a sonar a ustedes como cuando han escuchado cuando explota la canchita, cuando explota la canchita en su olla, sí, ¡trac! Igualito es el sonido cuando se fractura una raíz. Ese es el sonido que ustedes nunca van a olvidar porque ahí va a empezar a ustedes a temblarles su mano. A todos nos ha pasado una fractura radicular, a todos los que hacemos cirugía. Y a quien no le ha pasado es porque no hace cirugía, simplemente. A quien nunca se le ha complicado es porque nunca hace nada. ¿Ya? Obviamente, a quien hace procedimientos se le complica, muchas veces hay procedimientos que se complican,
siempre ocurren inconvenientes, siempre, porque obviamente su práctica se lo lleva a eso, a tener siempre inconvenientes. Siempre tratamos de tener todo a la mano, pero puede ocurrir incidentes. Entonces, miren, se nos complica. Ustedes hacen los movimientos y esta raíz se va a fracturar aquí. ¡Plac! ¿Y qué va a pasar, doctor? Tengo que entrar a sacarla con mi botador. Y con mi botador, muy suavemente, voy a hacer un colgajo. ¿Por qué? Porque miren, si yo genero una fuerza, esta raíz se va a meter al seno. Otro problema mayor. Ahora, doctores, aquí, si quiero extraer este diente de aquí, ¿será simple o complejo? Vamos, opinen, doctores. Compleja Compleja, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? por la Va posición del a forceps. la pieza adyacente. ¿Cómo? Va a comprometer la pieza adyacente. Ya, al momento de luchar, ¿qué más? ¿Por el force, quién me decía? Por la posición del forceps, porque no se va a poder como que ubicar bien. Correcto. Ubicar correctamente el force. No hay posibilidad de colocar correctamente el force. Entonces me queda sacarlo con botadores. Es inconveniente porque puedo luxar el otro diente vecino. Entonces es una exodoncia compleja. ¿Ven? Entonces, cada vez para eso me sirven mis radiografías. Pero si yo me voy sin radiografía, me voy así ciego, pues voy a cometer muchas complicaciones. Muchas. ¿Ya? Entonces, siempre sus radiografías. ¿Qué instrumental? El material que ustedes han visto, ¿no? Material de anestesia, el instrumental de anestesia, la Alegra P24, los elevadores rectos, forceps, curetas para el violo, ¿ya? Cureta de Lucas, ¿no? Periodontales, bisturí, tubos de aspiración, jeringas de irrigación y instrumental de sutura, ¿ya? Es el instrumental básico. ¿No? Ustedes tienen mejor organizado su mesa que esta de aquí que está en la pantalla y que es de un libro. Ustedes lo tienen mejor organizado. Entonces, eso es importante. Los pasos se tienen que acordar siempre de una exodoncia sencilla, de una técnica quirúrgica básica. Para una exodoncia sencilla, anestesia, sindesmotomía, despegamiento de las papilas, luxación del diente mediante el elevador recto, presión del diente, luxación propio de los forceps, abulsión del diente. ¿Qué más? Una vez que saco el diente, verifico la integridad del diente extraído. ¿Cómo es, doctor? Verifico que esté completo, que no esté fracturado. Si falta por ahí una partecita, me meto a sacarlo. ¿Ya? Curetaje del alveolo y revisión de la cavidad. ¿Ya? Cureteo bien, si es que hay un proceso periapical, cureteo para sacarlo. Luego, si es en el maxilar superior, a la altura de premolares, molares, hago una prueba de Valsalva. Ya lo vamos a ver como la prueba de Valsalva en otras clases. ¿Ya? Es una prueba para ver la integridad del seno paranasal. ¿Listo? Si es que la prueba de Valsalva es negativa, hago la eliminación del exceso de tejidos blandos, si es que me ha quedado, irrigo con solución fisiológica, y mire lo que dice el libro acá, compresión del alveolo y sutura. ¿Sí? Antes tenían la manía de ¿qué? De presionar el alveolo con los dedos para tratar de cerrar. Eso ya no se hace y eso es un error. Por eso que la evidencia científica ya no está en libros, sino en artículos científicos, ¿ya? Pero es una guía, un libro es una guía, ¿ya? Entonces, mire, nunca se hace una presión del alveolo. ¿Por qué? Van a malograr y van a predisponer a que, ese hueso se reabsorba rápidamente y tengan un defecto óseo. Entonces, simplemente cureteo, limpio con suero fisiológico y hago mi sutura. Sutura en aspa. Digo, con formación de un coágulo normal, que se forme el coagulito ahí y se retenga en esa malla de la sutura en aspa y posiciono una gasa húmeda o mojada al paciente y le digo, muerda. Y se va a su casita con todas las indicaciones que ustedes deben de darle a su paciente, cómo debe cepillarse, cómo debe ser su alimentación, cómo debe colocarse lo de las compresas con hielo y todo eso.
Entonces, es importante esta parte, ¿ya? Y miren, la sindesmotomía P24, la utilización del botador, ya saben que va entre el hueso y el diente, sobrepasando la línea amelocementaria, y conforme va ingresando el botador al alveolo, el diente se va desplazando del alveolo. Mientras más ingresa el botador, más se desplaza el diente, ¿sí? Ya conocen los forceps, tanto para el maxilar superior como el maxilar inferior, y su ubicación, botadores rectos, botadores paramolares, botadores forceps especiales para terceras molares, como son estos dos de aquí. Más adelante sería ideal que lo compren. Estos forceps para terceras molares ayudan mucho. Y miren, luego que ya hice la luxación con los movimientos con el botador, empiezo la luxación con el forceps. Movimientos, vestibular palatino o vestibular lingual. Y si son dientes cónicos, como vamos a ver, también se puede hacer una rotación. ¿Listo? Y se luxa la pieza dental. Miren, cuando es una exodoncia de elementos dentarios en el maxilar superior, plano oclusal perpendicular al piso, ¿sí? En 60 grados en los dientes anteriores. La posición del cirujano a las 9 horas, como está ubicado acá el cirujano. Los dientes, ya sabemos, en el sector anterior, miren, son cónicos, los incisivos, el canino también es cónico, ¿ven? El premolar, el primer premolar tiene 2 raíces, el segundo premolar tiene 1 raíz, y las molares tienen 3 raíces. Eso es en el maxilar superior. Y eso tienen que tener en cuenta, doctores, siempre, ¿ya? ¿Para qué me sirve esto, doctor, saber sobre la anatomía? A este diente canino yo lo puedo rotar. Al incisivo central yo lo puedo rotar. A este, si lo roto, se fractura la raíz. Este lo puedo rotar. Y si este lo roto, se fractura la corona. Se fracturan las raíces. Entonces, si es cónico, lo puedo rotar. Y si no es cónico, no lo roto. ¿Ya? La posición ideal de las manos, miren, la que toma el forceps y la mano protectora, que es la mano izquierda. Ya hemos visto la posición de las manos. Y miren, incisivo central, movimientos vestibular, palatino y roto. Incisivo lateral, el incisivo lateral siempre hay una superficie plana. Miren, dense cuenta, es casi planos, no tan cónicos. Por lo tanto, que me va a dirigir la radiografía qué tan cónico es. Si es cónico y lo determina la radiografía, roto. Y si no, limito el movimiento de rotación. El canino, puedo vestibular palatino y roto. El primer premolar, ¿qué dice acá? Movimientos vestíbulo palatinos y evitar la rotación. Utilizar botadores, ¿ya? Nos recomiendan siempre. Miren la anatomía de un primer premolar superior. Siempre hay 2 raíces. De una molar, movimiento siempre es vestibular palatino y evitar rotar. ¿Sí? Evito rotar. Muy bien. Acá hay un casito, miren, despego, paciente real. Doctor, ¿mi botador puedo utilizar? Sí, lo utilizo un poquito para distender la tabla a nivel cervical nada más, para posicionar correctamente mi forceps. Doctor, es una coronita, sí, me voy con mucho cuidado. Y miren, hago los movimientos vestibular palatino, coloco mi punto en aspa, mi gasita húmeda, aquí está seca, húmeda, y listo, que muerda mi paciente y se va. ¿Listo? En el maxilar inferior, el plano oclusal es perpendicular al piso, el paciente también, el operador está a las 9 horas. ¿Ya? Recuerden la anatomía de los dientes en el maxilar inferior. Los incisivos centrales son planos, miren. ¿Sí? Los laterales también son planos. Los caninos sí son cónicos. Los premolares son cónicos. Y las molares tienen 2 raíces grandes. Y la tercera molar casi siempre están unidas sus raíces. ¿Ya? Entonces, premolares puedo rotar, canino puedo rotar. Los incisivos centrales con mucho cuidado, evitar rotar porque si no se pueden fracturar. Y las molares ni modo, no debo de rotar.
Así me dice la literatura, miren. Incisivos centrales, vestibular lingual, rotatorio limitado, miren cómo son planos, ¿ya? Igual, el canino sí debo de rotar, es cónico, no hay problema. Premolar, vestibular lingual, rotar también puedo rotar. Y las molares solamente en movimientos vestibular lingual, nada más. Aquí un caso, ¿sí? Van a extraer la tercera molar, miren, movimientos con su botador, lo toman con un forceps, movimiento vestibular palatino, y miren, lingual, y miren, va saliendo el diente. Su punto de sutura, su gasa, y se acabó la cirugía. ¿Listo? Es lo que ustedes han visto el día de hoy. Miren la cuchareta de Lucas, qué tan importante es para llegar hacia las zonas periapicales. Otra cosa más, cuando extraiga piezas y me quede el tejido blando, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, el tejido blando está pediculado, está colgando ahí, va a haber una mala cicatrización. Entonces mejor lo elimino, lo corto. ¿Ven? Lo pinzo, corto con mi bisturí y suturo. ¿Listo? Y así me va a quedar mejor. Habrá una mejor cicatrización. ¿Listo? La técnica quirúrgica abierta, que es obviamente ya cirugía compleja, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Eso ya se va a utilizar, vamos a utilizar fresita para cortar el hueso, cortar el diente y vamos a sacar mitad por mitad. ¿Ven? Lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. ¿Ya? ¿Tienen hasta allí alguna pregunta, doctores? ¿Preguntas? Doctor, esta semana también vamos a hacer mapa mental. ¿Esta semana vamos a ver mapa mental? No, esta semana no. Ahorita ya empezaron las prácticas. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles, permítanme un momento, doctores, voy a mostrarles cómo sería la extracción de una pieza dental, ¿ya? De una pieza dental, doctor, por ahí alguna vez me dijeron, doctor, hay por ahí escuché que hay una exodoncia atraumática. Claro, lo hay. Hay una exodoncia traumática que lo utilizamos en el sector anterior. ¿Por qué? Porque la literatura nos dice que cuando nosotros tocamos el hueso, ya sea con un bisturí o con una legra o con el mismo forceps, ¿qué va a pasar? Ese hueso se va a reabsorber más rápido. Entonces, doctor, ¿habrá algún dispositivo que me ayude a no tocar el hueso, ya para no generar mucha reabsorción? Claro, les voy a presentar una técnica también. Permítanme un momento y voy a presentarles el video que es de una extracción de una primera molar superior. Miren, y los movimientos que ustedes han hecho hoy día con su simulador. Una primera molar superior, miren, 2.6. Ellos de frente se van con su elevador, ustedes tienen su negrita, pero él está con su elevador, ¿sí? Está en mesial, en distal, utilizando su elevador y también en palatino. ¿Ya? Está separando el tejido blando del diente y generando cierto movimiento, miren, tratando de luxar la piecita. ¿Ya? Con cuidado. ¿Sí? Con cuidado. Y posiciona el forceps superior izquierdo. Y miren, empiezan los movimientos. Vestibular, palatino. Esos son los movimientos y miren los dedos en las tablitas como medio de protección. Además, me sirve para identificar los movimientos. Miren, vestibular, palatino, y el diente va cediendo. ¿Ven? Con calma, los movimientos no son tan fuertes.
saben que es técnica, no es fuerza. Si fuerzan mucho el diente o no lo han prensado bien, el diente se fractura. ¿Ah? Y eso es lo que no queremos que el diente salga intacto. ¿Bien? Seguimos, si se dan cuenta, ya el diente ya está saliendo del alveolo, el hueso se está dilatando y el diente va saliendo. Bien, ¿ven? Esos son los movimientos que ustedes deben hacer vestibular palatino. Y el diente salió completo. ¿Ven? 3 raíces. Y miren los procesos, incluso se ha salido con todos sus procesos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que sería una exodoncia simple, lo que ustedes han hecho el día de hoy. Doctor, y la cirugía traumática que nos decía es esta de aquí, miren. Utilizan este dispositivo que es como si fuera un sacacorchos, ¿no? Miren. Es una cirugía o una extracción traumática. Ese es el equipo. Esa es la piecita. Y solamente ha quedado la raíz, miren. ¿Ven? La raíz. Ahora, doctor, quiero sacar ese dientecito. Presan un poquito para que se introduzca un dispositivo que es como una puerta. Miren, se inserta, se va girando. Tiene que trabarse en la raíz. Y luego ponen la traba. ¿Ven? Como si fuera una polea. Como si le fueran a sacar un corcho. En ese sistema de polea, ¿ven? Y van rotando, van girando la percuta y el viento va saliendo como si fuera un corcho, ¿ven? ¿Ven? Doctor, ¿no se tocó el tejido? Nada. El tejido blando es impecable. Y el tejido duro, el huesito es impecable. ¿Para qué me sirve? Para conservar los tejidos. Conservo mucho los tejidos, el tejido óseo. Y el diente salió sin problema, ¿ven? El diente salió completo, ¿ven? ¿Ven? Principio de el sacacorcho. Entonces, doctores, acaban de ver también lo que es una cirugía traumática. ¿Ven? Muy bien, doctores. ¿Tienen alguna pregunta?